realidad creo que hay dos mundos o dos assumptions en general, ¿no? El primero es que ciertos conceptos de la contrarreforma vayan para atrás, se declaren inconstitucionales, y otro mundo es que la contrarreforma siga para adelante y van a haber negocios, van a haber financiamientos, van a haber, es decir, o sea, en mi humilde opinión no es el fin del mundo. Evidentemente van a haber algunos cambios en los jugadores, en las tendencias, pero la industria va a seguir, el fondeo va a seguir, seguramente va a tener que seguir habiendo, ¿no? Entonces, creo que es importante platicar esos conceptos en el panel del día de hoy. Tal vez no enfocarnos tanto del lado político, sino enfocarnos lo que nuestros panelistas están viendo, qué tendencias están viendo antes de la contrarreforma, después de la contrarreforma, y platicar en realidad un poquito en cuanto a eso, ¿no? La Agencia Internacional de Energía Renovable, para que se den una idea, estima que se requieren alrededor de $95 trillion o $130 trillion, y lo digo en inglés porque las cifras son diferentes en inglés y en español, hasta 2050 para llegar a una transición energética acelerada. En base a eso, creo que es importante que hablemos con líderes de la industria como Salomón, Rubén y Alejandro, que los voy a introducir brevemente sin no quiero herir el ego de nadie. Voy a tratar de ser lo más rápido posible para empezar a hablar lo que nos trae a la mesa. Empiezo por Salomón, que es director de Banking and Capital Markets and Advisory en Citibank, quien lidera las áreas de energía, minería e infraestructura. Antes de unirse a Citi en 2011, Salomón trabajaba para Scotiabank, en donde fue director de Real Estate e Infraestructura. Por otro lado, tenemos a Rubén Cruz, que es socio líder del área de infraestructura, energía y recursos naturales en KPMG. Enfoca su práctica en la asesoría de empresas que operan en la industria de oil and gas, petroquímica, generación de energía eléctrica, minería y agua, y cuenta con alrededor de 24 años de experiencia en áreas de finanzas corporativas, en transacciones de deuda y de capital. Por otra parte, tenemos a Alejandro Méndez, que es CEO y cofundador de Royal Eagle Capital Partners, que en realidad es un asset manager con negocios en Estados Unidos y en Latinoamérica. Alejandro, sin duda alguna, y al igual que el resto de nuestros panelistas, es un experimentado emprendedor y líder empresarial con más de 2 décadas de experiencia en el mercado financiero. Ya durante el panel nos contará un poquito Alejandro qué es lo que está haciendo desde Royal Eagle Capital Partners. De mi lado, para que tengan una idea a quién les está hablando, soy Alan Sácar, soy asesor senior y miembro del equipo de proyectos, infraestructura y finance en Clifford Chance a nivel global, que es una firma internacional con 36 oficinas en 23 diferentes jurisdicciones, en donde tenemos la oportunidad de representar a bancos, sponsors en el financiamiento y desarrollo de proyectos a nivel global, y particular lo que yo hago es en América Latina. En México hemos tenido oportunidad de participar en proyectos, de los proyectos más emblemáticos que han sido formadores de mercado, del mercado energético, por ejemplo, algunos de los Pidregas, Autoabasto, proyectos LIE, subastas bilaterales, Merchant. Y por otra parte, como bien comentaba Miriam, soy Future Energy Leader por parte del Consejo Mundial de la Energía, ¿no? Como bien decía, valdría la pena hablar en dónde estamos en términos de la transición energética a nivel global, los recursos necesarios que se requieren para llegar a una transición energética, no sé si acelerada o no acelerada, pero en general, transición energética, cómo se van a movilizar los recursos necesarios, qué actores son los que van a ver o vamos a estar viendo. En particular en México, cómo es que México va a llegar a donde quiere llegar, ¿no? Por un lado, fortalecer a CFE, y por otro lado, para llegar a los umbrales de generación de energía limpia que se tenían estimados originalmente, ¿no? Abro el panel con la primera pregunta para Rubén, ¿no? Y creo que esta primera pregunta es para poner las cosas en contexto. En términos de energía, a mí lo que siempre me gusta es poner, como bien decía, las cosas en contexto y formular un diálogo en base al trilema energético del Consejo Mundial de la Energía. Y para aquellos que no conocen este trilema energético,
según el Consejo Mundial de la Energía, la sostenibilidad energética es el equilibrio entre tres importantes dimensiones, ¿no? El primero es la seguridad de suministro, la otra es la equidad energética y la otra es la mitigación del impacto ambiental. En base a este trilema energético, Rubén, cuéntanos en dónde es que México requiere inversiones y en dónde es que se están o se estarán viendo inversiones en México, ¿no? Y evidentemente creo que esta respuesta, digo, puede ser como yo decía, ¿no? Si la contrarreforma va, si la contrarreforma no va, pero en general, ¿qué es lo en dónde es donde se requieren inversiones en México en base a este trilema energético que mencionaba? Claro que sí, Sacar. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y gracias por la introducción al tema. Aquí, básicamente, pues lo primero que habría que decir es, este ranking que hace el Consejo Mundial de Energía es una posición relativa de los países en cuanto a al equilibrio de estos tres factores que tú mencionas y un cuarto que pondera al 10%, que es el contexto país, y es qué tan favorable es para que se puedan maximizar los otros tres elementos. En ese sentido, en el 2020 México quedó en el ranking, en el número 45 de 108 países, y en el 2019 viene del 40. Entonces, digamos que en términos relativos caímos 5 escaños. En términos de calificación, como si fuera un credit rating, digamos que los mejor evaluados son los triples A, y los peor evaluados son los triples D o 4D, si se considera la parte de contexto país. Y nosotros, a nivel región, nos comparamos con Estados Unidos y Canadá, porque son nuestros socios comerciales y somos el bloque de Norteamérica, y ellos están en 9 y 6, respectivamente, con calificaciones de AA, BA. Entonces quiere decir que están bien en seguridad energética, están bien en capital energético y en sostenibilidad, y también ahí en sustentabilidad tienen áreas de oportunidad, pero en el entorno o contexto país están bien. Y nosotros estamos en triple B, C. Entonces tenemos áreas de oportunidad en las tres áreas que tú mencionas, y el contexto país no es el mejor en este momento, por razones que todos ya conocemos. Y nos comparamos con Chile, que está en el número 37, nosotros el 45, y Malasia, que está en el número 33. Esos países también tienen calificación triple B. Y yendo a tu pregunta, ¿dónde necesitamos inversiones? Lo primero que hay que reconocer es México es un importador neto de energéticos. Nuestros socios comerciales son exportadores netos energéticos. Y en los últimos 10 años, nuestra dependencia de las importaciones se ha incrementado en todos los aspectos, en combustibles líquidos, en gas natural, ¿no? Y esto hace que tenemos que reforzar las inversiones para que mitiguen esa dependencia, y eso solo se logra por el lado de la construcción de inventarios de seguridad. Entonces, en términos de petrolíferos necesitamos almacenamiento, y en términos de gas natural también necesitamos almacenamiento. Ya vimos por la crisis que acabamos de pasar de abasto en gas natural. Si no fuera por la infraestructura que se hizo con recursos de la iniciativa privada para inyectar gas natural licuado, hubiéramos tenido un problema mucho más serio que resolver, y lo pudimos resolver gracias a que esas inversiones ya existían y estaban en operación. Entonces, ese es uno de los rubros donde forzosamente veremos más inversión. Tenemos que seguir diversificando la matriz de generación energética. En ese sentido, las renovables son quienes nos pueden ayudar, además de cumplir el tercer pilar, que es la sustentabilidad y los compromisos con la mitigación del cambio climático, también nos ayudan a elevar la seguridad energética. Entonces, son complementarios. Y en la parte de acceso a la energía, digamos que ahí el único factor que se ha deteriorado en los últimos, que se ve en la estadística de este indicador en los últimos 10 años, es la parte de precios de los combustibles y de los energéticos. Entonces, también inversiones en eficiencia energética que ayuden a que estos efectos se mitiguen serán muy benéficos para el sector. Y donde quedamos a deber es en la parte de sustentabilidad y medio ambiente. Ahí, en los últimos 10 años,
en la intensidad energética hemos disminuido, en la generación de electricidad de bajo huella con carbón, también hemos disminuido, y en las emisiones per cápita de CO2 también hemos disminuido. Entonces, inversiones que vayan a mitigar esos efectos van a ser las que deberemos ver en el futuro cercano. ¿Y qué es lo que estás viendo? O sea, creo que la tendencia, también lo estaban comentando en uno de los primeros paneles por parte de la senadora, CFE tiene una agenda muy ambiciosa de nuevas plantas, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás viendo? No sé, comentaba hidroeléctricas, podría imaginar que algunas plantas de ciclo combinado, ¿bajo qué esquema los están viendo? Por ahí. Lo que se ha anunciado es, digamos que, hacer un revamping de toda la parte de las turbinas en la parte hidroeléctrica, y eso pues abona a la eficiencia energética, ¿no? Va a ser más con lo mismo. Pero por otro lado, las plantas que se tienen para crecimiento, que son ciclos combinados en base a gas, pues por un lado te suman en capacidad de seguridad energética, pero te restan porque aumentan la dependencia a las importaciones de gas natural. Entonces, ¿qué debería estar acompañado? Con una política de exploración y extracción de gas natural. Esta administración ya dijo que no lo va a hacer, pero eso quiere decir que este indicador se va a deteriorar en el futuro, porque aun cuando aumentes capacidad, lo que va a hacer es también crecer la dependencia de la importación del gas natural, porque no tienes el combustible primario. Entonces, Entendido. el balance digamos que es delicado, pero la capacidad se requiere, y el financiamiento para esos proyectos pues tiene que venir de la iniciativa privada, ya sea obra pública financiada o con algún otro esquema donde participen los privados, como un BOT, Y o algún esquema que sea aceptable. Fuera de estos proyectos a gran escala, ¿estás viendo alguna tendencia en cuanto a, por ejemplo, ¿no? Más generación in situ, generación distribuida, algunos proyectos de eficiencia energética, a blue chip companies o industriales para reducir sus tarifas? O sea, o sea, estamos normalmente o estábamos acostumbrados a ver estos proyectos de 300 megas, financiamientos enormes. O sea, ¿hay alguna tendencia que nos está llevando más o menos lo que está pasando en otros mercados? A decir, mira, ya no vamos a ver tantos proyectos grandes, ahora vamos a ver proyectos un poco más chicos y en otro tipo de asset classes, por ejemplo. Sin duda, y no en otros países, ya está ocurriendo en México. Digamos que la generación distribuida ha venido creciendo de manera importante. Techos solares, inversiones que hacen los privados para poder tener acceso a generación de energía a costos más competitivos, y además donde no aplica la regulación, ¿no? Toda la parte de generación por abajo de 0.5 megas que tiene trato preferencial, ahí la generación distribuida está encontrando un nicho, y lo vamos a ver también en autoabasto. Si bien, o no en autoabasto, en abasto aislado, en sustitución del autoabasto. Y tendrá que ser en parques industriales, en clústeres, donde se genere y se distribuya localmente con una red privada, y esto permita tener acceso a costos más competitivos y más limpios en la generación energética. Súper interesante. Muchas gracias. Creo que esta base nos da una entrada muy clara, ¿no? De los asset classes que se van a estar financiando y lo que los bancos van a estar viendo, también los inversionistas institucionales, ¿no? Por eso paso a Alejandro. Independientemente de lo que está pasando en México, yo en lo personal veo que hay fondos e inversionistas calificados que aún están interesados en México, ¿no? Muy interesados, de hecho. Les gusta el riesgo México, saben cómo hacer negocio en México, entienden muy bien el tema político y los comparan con otras jurisdicciones, y México, la verdad, que ofrece oportunidades muy interesantes y hay solidez aún importante en ciertas instituciones, ¿no? Y por eso paso a ti, Alejandro, ¿no? Cuéntanos un poquito, por favor, lo que estás haciendo, lo que están haciendo en Royal Eagle Capital Partners, ¿no? Si nos dan una idea de quiénes son, qué tipo de proyectos están buscando, cuál es su tesis de inversión, en qué tipo de jurisdicción están enfocando, por ejemplo, ¿por qué México? Y qué es lo que le llama la atención de México.
Sin duda, gracias Alan, Rubén, Salomón, un placer. Mira, México es un país impresionante, obviamente tiene todo el potencial de ser un player en Latinoamérica en temas de energía importante, porque tiene recursos naturales y tiene un mercado interno de 130 millones de personas. Entonces, en términos de consumo de electricidad y de energía, pues tiene las métricas necesarias para no descontarlo. El tema es que no solamente México está compitiendo desde el punto de vista de inversión, está compitiendo con otros países y en Latinoamérica, por ejemplo, Chile, que ha sido desde hace mucho tiempo un país que desde el punto de vista energético ha hecho una transformación de pasar del carbón a energías limpias. Por ejemplo, vemos en Colombia, que es un mercado de 50 millones de habitantes, pero los últimos 13 años han aplicado una reforma muy similar que la que se aprobó en México en el 2014. Entonces, hay una serie de verticales de negocio que nosotros vemos que México potencialmente podría tener, que va desde la generación. Me parece que la distribución sí le debería de corresponder a CFE porque es una red muy grande y meterse ahí es algo complejo. Pero desde la generación, este tipo de abasto aislado que decía Rubén, eh, hasta el propio poner un panel en tu casa, ¿no? Y me parece que hay oportunidad en bursatilización de activos, ¿no? El mercado secundario de portafolios de inversión en donde se pueda hacer un conjunto de activos y lo puedas poner en un portafolio y bursatilizar, irte a una empresa pública. Me parece que hay oportunidades ahí. Hay oportunidades en hacer trading en energía, no solamente en los PPAs, pero en el mercado secundario. Hay oportunidades de hacer bonos de carbón, los sales famosos a nivel internacional, porque empresas como Google, Walmart, todas estas empresas grandes, pues van con la tendencia de disminuir su footprint o sea, el carbon footprint, ¿no? Entonces, hoy por hoy no se dan el abasto, tienen objetivos y métricas por temas de ESG que podemos comentar más adelante y sustentabilidad, pues están diciendo en el 2030, 2025, 2030, 2035 voy a ser 25, 50 o 100% carbon free. Entonces, ese tipo de iniciativas desde el punto de vista privado van a obligar a los países a tener que cambiar porque estás operando en el país. Entonces, México, sin duda, desde el punto de vista natural, por recursos naturales y por posición y por mercado, es un mercado impresionante. Ahora, desde el punto de vista inversión privada, Alan, nosotros vemos la seguridad jurídica como algo primordial. Y hay tres temas que independientemente de México, Colombia, Brasil, lo que tú quieras, Estados Unidos incluso, independiente del mercado donde estés, hay tres temas que son fundamentales y tiene que ver con la licencia ambiental, ¿okay? Y esto viene derivado de un estudio de impacto ambiental. Sin la licencia ambiental no te dan permiso para construir un proyecto, ¿no? La segunda, que es la conexión a la red. Y si no te puedes conectar, no puedes distribuir y no puedes vender electricidad, ¿no? Y la tercera que es muy importante son los derechos de vía. Vamos a decir que tengo un proyecto aquí y la subestación está a 5 kilómetros, pues tengo que pasar a lo mejor en propiedades que no he comprado o que son de un tercero. Y entonces eso implica que tengamos que hacer un arreglo. Y lo que te quiero decir es que no estoy hablando ni siquiera de financiamiento, no te estoy hablando de factibilidad del proyecto o retorno de capital. Estas tres cosas que te acabo de decir, seguridad jurídica y reglas claras, es muy importante porque si no, no te puedes conectar. Entonces, México, por lo que está pasando con la reforma, no solamente impacta, y no quiero entrar en temas más allá, en temas muy pragmáticos, en que no te puedas conectar, no te dan la licencia ambiental, pues no vas a poder construir nueva infraestructura.
en base a los activos que ustedes están buscando comprar, ¿qué tipo de activos, solamente para darnos una idea, qué tipo de activos o en qué tipo de segmentos están entrando? O sea, ya sea Greenfield, Brownfield, desarrollados, escalas, ¿qué es lo que están viendo? No nada más en México y en los países que ustedes están enfocados. Estamos haciendo hidros, estamos haciendo solar. Hoy encontramos una muy buena oportunidad en transformar basura, waste to energy. Es muy interesante. Si le quitas el gas metano que produce la basura, lo conviertes en gas limpio y con eso produce electricidad, es un tema muy interesante. En general, estamos desarrollando un proyecto verde en Huatulco, que es un Green Building Real Estate, también cabe. En general estamos abiertos a proyectos, por ejemplo, proyectos logísticos con componente verde para poder generar tu propia electricidad. También estamos viendo data centers. Es un poco de tecnología. Los data centers necesitan muchísima electricidad para enfriar el data centers. Entonces, el footprint de carbon con una combinación entre energía verde y tecnología también lo estamos viendo. Muy interesante. Y en particular en esos segmentos de Waste to Energy, en el segmento de Real Estate y en el segmento de Data Centers, que me parece, o sea, que va muy alineado, ¿no? A la tendencia mundial y tal vez también se van a ver muchos virtual power plants, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de entrada que ustedes están viendo, que están visualizando? Y obviamente sin que entremos en temas confidenciales, pero me interesa mucho saber, o sea, si ustedes entran como socios mayoritarios a proyectos ya en operación, desde desarrollo, si están buscando financiamiento también en conjunto con el equity que ustedes meten. Sí, claro. Por ejemplo, Rubén, Alan, Salomón son nuestros amigos. Tú eres abogado. KPMG nos puede asesorar y obviamente los bancos es fundamental. Nosotros nos metemos como equity partner y buscamos, hay dos tipos de partners que tenemos. Uno que es un especialista que desarrolló un data center, una tecnología y es un operador, y entonces le metemos nuestro capital y traemos a gente como Salomón para completar el capital stack entre equity y deuda que necesita el proyecto. Esa es una. La otra es que dentro de nuestro equipo, por la experiencia que hemos tenido aquí en Texas operando el mercado de electricidad, vemos proyectos en operación o proyectos ready to build, que le llamamos, que ya traen todas estas licencias y estos parámetros que te acabo de decir dentro del due diligence, los armamos en paquete y nos metemos como equity partners al 100%. Y hacemos la estructura de capital con la ayuda de bancos o la banca de fomento, ¿no? De inversión, por ejemplo. Buenísimo. Ahora hablemos con Salomón, que sin duda es uno de tus partners, pues digo, la banca, ¿no? Es uno de los socios más importantes en todo este tipo de estructuración y de desarrollo de proyectos. Y lo que me interesa, Salo, aquí, en base a lo que comentaba Rubén, ¿no? Se ve que hay una necesidad muy importante en términos de almacenamiento, se ve una necesidad o hay una tendencia muy fuerte en términos de generación distribuida. CFE está cambiando su política de contratación y va, por ejemplo, a obra pública financiada en vez de hacer proyectos IPPs, en donde tienes un PPA de largo plazo. Ahora van a hacer proyectos de construcción con un pago financiado a pagarse al final con provisional acceptance o alguna estructura similar. ¿Crees que existe en México, bueno, en el exterior, el capital necesario, ¿no? Y los instrumentos necesarios para fondear este tipo de proyectos? Y más que el capital y los instrumentos, existe el apetito para fondear este tipo de proyectos, porque sin duda alguna estamos hablando de seguridad energética, ¿no? Necesitamos almacenamiento de gas, necesitamos más almacenamiento de petroquímicos, necesitamos fondear esos proyectos. Tú ves un apetito por parte de la banca internacional, de la banca local para fondear estos proyectos y más del apetito, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Citi en cuestión de estos, no nuevos asset classes en base a almacenamiento, no nuevos asset classes en base a lo que CFE está haciendo,
también en base a los nuevos asset classes, ¿no? Por ejemplo, eficiencia energética, abasto aislado, o sea, nuevos tipos de segmentos de negocio que tal vez se van a derivar o se van a agravar derivado de la contrarreforma. Seguimos con lo que tú nos estabas platicando y también cuando regreses a lo que nos cuente qué es lo que, en términos de tendencias, qué es lo que está viendo, ¿no? Si está viendo acquisition finance, si está viendo refinanciamiento, etcétera. Pero tú, ¿qué tipo de inversionistas institucionales estás canalizando por medio de Royal Eagle? O sea, o sea tú eres un asset manager, o sea, ¿qué tipo de inversionistas institucionales son los que son con los que están hablando actualmente? Evidentemente sin nombre y apellido, pero ¿cuáles son las preocupaciones, ¿no? De estos inversionistas institucionales? Y tal vez si nos puedes hablar también del enfoque ESG que están tomando desde Royal Eagle, sería genial. Creo que está otra vez Salomón. No, a ver, ya no sé en qué me quedé, entonces voy a empezar un poco de cero, pero creo que vale la pena para preguntas sobre capital disponible y apetito, que sí pensemos un poquito los fundamentals, y aludiste un poquito a eso, Alan, al principio, ¿no? O sea, hay exceso de capital en el mundo y capital barato, ¿no? O sea, estamos en un mundo sin precedentes. El año pasado, récord de levantamiento de capital de deuda en los mercados internacionales, capital de equity. Si bien en la pandemia no hubo, ahora hay un boom para todo esto de los SPACs, que son estas compañías de Special Purpose Acquisition Company que buscan targets para comprar. Entonces, capital en el mundo hay y hay mucho, ¿no? Y estos grandes inversionistas, y los bancos igual y todo el mundo, ¿no? Siempre están buscando un risk-reward que haga sentido, ¿no? Y cuando piensas en México, desde un punto de vista risk-reward, México sobresale, ¿no? O sea, digo nada más un poco lo que decía Alejandro y tú, Alan. O sea, México como un emerging market, como un lugar que podrías tener un yield bueno, es fabuloso. Clase media creciente, demanda creciente, frontera con Estados Unidos, estabilidad de moneda, de currency, investment grade, ¿no? O sea, hay pocos países en el mundo que pueden decir eso, ¿no? Entonces, México, desde un punto de vista muy fundamental, es atractivo para inversionistas globales, ¿no? Y en este sector, sin lugar a duda también, ¿no? Y digo, como decía Alejandro, ¿no? O sea, extraordinario recurso, ¿no? Eólico, solar, una demanda creciente de power esperada. Entonces, a los inversionistas en el mundo se les cae la baba con México, ¿no? O sea, esa es la realidad, y la prueba es lo que sucedió en las subastas hace unos años, ¿no? O sea, se abrió tantito la llave y literal billones llegaron de todo el mundo para invertir en México, ¿no? Ahora, el apetito actual, yo creo que ahí está, ¿no? Estamos en una coyuntura difícil, ¿no? Por todo lo que está sucediendo. Lo único que se necesita son reglas claras, ¿no? Ya también lo mencionaron antes, ¿no? Y antes de la reforma hubo mucha inversión en el sector, post-reforma mucha inversión en el sector. Nada más que hayan reglas claras, va a haber mucha inversión en el sector. Yo creo que las oportunidades son brutales, y yo creo, ¿no? Como lo hemos visto en otras instancias con esta administración, ¿no? Una vez que se sienta en la mesa el gremio con la administración, se aclara cualquier cosa que se tenga que aclarar y se marca la pauta para cómo moverse adelante, yo creo que inversionistas, bancos, equity, van a ver el mismo apetito y van a poder moverse adelante, solo tienen que haber reglas claras, ¿no? Y lo vimos cuando sucedió el arreglo en el aeropuerto, hubo un manejo de pasivos muy exitoso, lo vimos con los gasoductos. Hoy en día refinanciar o financiar alguno de los gasoductos una vez arreglados se puede hacer. Entonces yo creo que eso va a suceder en el sector eléctrico también. Vamos a esperar y espero que esto pase rápido, ¿no? Y de forma clara y benéfica para todos, pero yo creo que la oportunidad sobrepasa más allá de cualquier riesgo que pudiera haber ahorita, ¿no? Entonces el apetito yo creo que ahí está, ¿no? A la otra pregunta, Alan, perdón, no sé si cómo voy de tiempo, ¿no? Pero comentabas un poquito sobre instrumentos. Ya una vez pensado que ese apetito está, la verdad es que los instrumentos son muchos, ¿no? Desde una deuda bancaria hasta equity, hay todo el espectro en medio, y todos buscamos un poquito los mismos fundamentals, ¿no? Y lo mencionaba también Alejandro un poquito, ¿no? Primero, pues el proyecto tiene que ser un sound project, ¿no? Desde un punto de vista técnico, fundamental, que haga sentido los costos, los beneficios, etcétera. Entonces el proyecto, y eso para nadie que nos esté escuchando, yo creo que eso no es nuevo, ¿no? Eso es algo que siempre se va a buscar, y no va a cambiar.
El segundo punto es que tiene que haber, y ha habido esto en los últimos años, quizás complicaciones, pero es este permitting, ¿no? Licencias, otra vez, que las reglas estén claras, que el permiso que tienes no haya duda de si más adelante se va a revocar o no, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo una tercera que hemos estado sintiendo mucho de los inversionistas, y lo puedo comentar también a tono, digamos, del banco, los comités, cuando salimos a dar una sindicación o incluso internamente, tiene que haber un alineamiento, un razonamiento que haga sentido con la administración, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, si nosotros ahorita llegamos a comité a tratar de pichar que queremos financiar pues un autoabasto renovable, ¿no? Más allá de que tengan los permisos, lo que sea, pues no hace del todo sentido con lo que se está viviendo en México, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo que lo estamos viendo internamente, lo estamos viendo con inversionistas muchísimo, ¿no? Nos dicen, bueno, ¿y esto cómo encaja con AMLO, ¿no? O sea, ¿cómo encaja con la visión que tiene AMLO para los próximos, por lo menos, años, ¿no? Entonces, eso yo recomendaría que eso desarrolladores, sponsors, lo tengan en mente, ¿no? Porque más allá de lo que se tiene actual, el proyecto puede ser bueno, los permisos pueden ser buenos, tiene que hacer sentido con esta realidad del medio regulatorio y de la administración con la que vivimos actualmente, ¿no? Entonces yo creo que esa es la única patita que quizás no veíamos antes, pero que ahora es muy relevante. Entendido, es el saber hacer negocios en México como en cualquier otra jurisdicción, ¿no? O sea, tienes que saber exactamente en lo que estás enfrentándote y creo que el mensaje es claro, ¿no? O sea, la banca siempre va a estar ahí cuando haya proyectos que hagan una lógica, aparte transaccional, una lógica a las necesidades, etc. Paso nueva cuenta con Alejandro y creo que ahí cuando Salo se desconectó, ahí te estaba haciendo esa pregunta, Alejandro. Regreso al tema, ¿no? En cuanto a tus inversionistas institucionales, ¿qué tipo de inversionistas institucionales están canalizando por medio de Royal Eagle, por ejemplo? No sé, fondos de pensión, o sea, ¿qué tipo en sí de inversionistas institucionales y qué buscan, ¿no? Tus fondeadores. Estamos viendo, y seguramente tú nos vas a poder dar un poco más de contexto, pero creo que hay ciertos jugadores que están buscando plazos un poco más largos, a diferencia en algunas circunstancias de la banca, ¿no? Por tema de Basilea, etcétera. Y aparte de los tenos, qué es lo que buscan, etcétera, cuáles son las preocupaciones también de tus fondeadores, tal vez son un poco más adversos al riesgo, ¿no? Y por otra parte, bien comentabas el tema de ESG, ¿qué es lo que están, o qué filosofía o qué enfoque de ESG están tomando desde Royal Eagle que nos puedas compartir? Bueno, te voy a pedir, si me desvío, tráeme, porque son muchas preguntas al mismo tiempo. Creo que hay una parte, la parte de, porque estamos en Estados Unidos, a pesar de que somos mexicanos y es un tema personal, yo quiero hacer cosas en México, ¿no? Y entonces, uno de los retos que tengo para los inversiones institucionales es convencerlos de que México, Colombia, Panamá, en este caso en México, hay oportunidades y sin duda las hay. Entonces, tenemos dos tipos de inversionistas, básicamente, porque estamos aquí. Un tema de retail, ¿no? Nuestro fondo de inversión es de $100 millones, pero la inversión mínima es de $25,000. Y es porque esto te permite la Security Exchange Commission y te permite una serie de reglas que aquí están muy claras para el inversionista, un private placement, etcétera, que no quiero entrar en detalles, pero eso nos permite ir al mercado retail. En el mercado institucional, que es otro tipo de plática, un poco más tipo fondo, como lo conocemos normalmente, lo que están viendo son los fundamentales, sus yields, cómo haces el de-risk, ¿no? Y hay mucho dinero, como decía Salomón, enfocado al tema verde o al tema ESG. Nosotros en nuestro caso estamos trayendo third parties para que evalúen no solamente la investment thesis de nosotros y nuestro equipo de operación, etcétera, ni los retornos, sino que digan que lo que estamos planteando lo vamos a hacer. Y es un reto porque es algo nuevo para nosotros por lo menos. Desde el punto de vista empresa, hemos cambiado nuestra mentalidad por dos razones. Una, obviamente no podemos perder la visión de que estamos en medio todavía de una pandemia. Y en el risk assessment pusimos COVID-19, ¿no? O este tipo de problemas de salud de la población en general o del mundo como un risk assessment. Hace 2 semanas aquí en Houston tuvimos nieve, Alan,
Y entonces, nunca lo hemos vivido. Tuvimos 4 días sin electricidad, no tuvimos agua, y Houston es la capital de energía del mundo. Y lo que te quiero decir es tus Black Swan events, que le llamamos, que antes no los considerábamos, ahora lo tenemos que poner en el risk assessment de cualquier proyecto. Entonces, este suena muy complejo, entonces hemos tomado la decisión de ser muy pragmáticos y muy prácticos. ¿Qué te quiero decir? Los negocios y la vida son muy complicadas. Entonces, en el sentido de que tomamos todos los proyectos que nos vengan y dentro de los parámetros tenemos estructuras para decirle al inversionista qué tipo de inversión es, cómo aminoramos su riesgo, cuál es su retorno de capital y cómo le vamos a regresar su dinero con un exit strategy. Y entonces, en ese común denominador, no es tan complicado decirle a los inversionistas institucionales o de retail en dónde están parados y por qué sería bueno invertir con nosotros. Entonces, no sé si, y pasando al ESG, no sé si tengas algún comentario o paso al ESG. Por favor. Bueno, entonces el tema ESG, naturalmente para Royal Eagle, como estamos en energía renovable, el tema environmental se nos da muy natural, ¿no? Y en el tema social, pues en las comunidades donde desarrollamos los proyectos tenemos un tema de inclusión. Donde tenemos un reto es en el tema del governance, ¿no? A nivel latinoamericano y a nivel como empresa es un reto porque te voy a poner un ejemplo muy simple. Eres un niño y tus papás te dan un dulce, ¿no? Y entonces tiene que ver cómo se produjo ese dulce, el empaque si es biodegradable y si la empresa usó energía eléctrica para producir el dulce. Y tú tienes ese dulce, ¿no? Y tus papás te dicen, nos vamos a ir 3 días de viaje, pero ese dulce no te lo puedes comer o te lo puedes comer en ciertas circunstancias. Entonces, te quiero decir, la decisión del governance es que tus papás no te están viendo y tienes la decisión de comerte ese dulce o no, siendo que te dijeron que no. Si te lo comes, ¿cómo puedes reportar por qué te lo comiste? Porque a lo mejor te quedaste 3 días sin comer y pues no había otra más que comerte el dulce, ¿no? Entonces, el tema de governance, perdón por el ejemplo tan burdo, pero lo que quiero decirte es que es un tema muy complejo. Entonces, las empresas tienen la decisión de, en los ESG, environmental, es cómo hago métricas para ayudar al medio ambiente, cómo produzco biodegradable, etcétera. En el tema social, tiene que ver con tu cliente interno, tus empleados, training, inclusión, este tipo de políticas y también con la participación en la sociedad. Y en el tema de governance tiene que ver con corrupción, que es un tema muy importante en Latinoamérica, que es un tema en México también, un tema de cómo te digo, políticas que te permiten ejecutar algo y si no lo ejecutas tal cual, ¿cómo lo vas a reportar? Y aunado a eso, tiene que tener un third party encima de ti diciéndote, pues, qué hiciste bien y qué hiciste mal. Entonces, me parece que es fabuloso, hay mucho dinero, como decía Salomón, desde el punto de vista inversionista, conviene incluir en tu política ESG y Green Energy o Green Economy, sin duda. O sea, si hoy no lo tienes, estás perdiendo una gran parte del capital que hay en el mercado para poder invertir en ti o en tus proyectos. Entonces, me parece que es un must, como decimos en inglés, no lo puedes perder de vista. Ahora, práctica y teoría, la aplicación tiene sus retos. Para nosotros en Royal Eagle, el governance es donde tenemos que trabajar más, para serte sincero. Sin duda. Creo que sería interesante ver una balanza. Creo que esto es muy difícil, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de recursos en el mundo. Hay una gran tendencia hacia impact investment y ESG. Creo que sería importante poner una balanza el tema del riesgo, ¿no? Si hay mucho riesgo, por ejemplo, en términos de México, ¿no? Si tienes una inversión muy atractiva en términos de ESG, si tienes una inversión muy atractiva en términos de impact investment, ¿no?
qué tanto riesgo estarían dispuestos a asumir, no obstante de los beneficios que se están dando del otro lado, ¿no? Tomando en consideración que hay recursos, no quiero decirlo, pero muchos recursos para movilizar, ¿no? Regresamos. Nada más te quería comentar un poco que no hay que confundir ESG con una parte de donativos o non-profit, ¿no? Entonces, los fondos están buscando un retorno y están buscando un rendimiento. Lo que es un poco esta medida de third party y métricas en donde te pueden medir ejecutando lo que tienes que hacer. Esa es la realidad. Sin duda. Muchísimas gracias, Alejandro. Regresamos al tema de financiamiento en sí y de etapas de los proyectos. Me interesaría saber el punto de vista de Rubén. O sea, creo que ya hay muchos proyectos maduros en el pipeline, ¿no? Fueron hace, no sé, 4 años las subastas, 5 años las subastas, ya hay proyectos que ya llegaron sin duda alguna a COD. Muchos otros están peleando con los EPCistas para llegar a final completion, otros tantos se han estado refinanciando. No sé, ¿qué es lo que tú estás viendo en términos del desarrollo, ¿no? Estas etapas. Estás viendo mucho M&A y estás viendo algunas desinversiones. Luego lo que pasa es que ves desinversiones y culpas a la reforma energética, ¿no? Pero digo, tal vez era el ciclo natural del proyecto que los inversionistas que los proyectos querían llegar, ¿no? Y querían llegar a desinvertir. ¿Qué es lo que tú estás viendo en términos de ciclo en lo que estamos viendo ahorita, independientemente del tema de la contrarreforma? Sí, fíjate, yo creo que hay dos, lo puedes dividir en dos. Hay quien llegó con una visión de largo plazo, no especulativa, y que viene para los siguientes 50 o 100 años, o 50 o 80 años, ¿no? Estoy hablando de los majors, estoy hablando de quien viene a capturar una cuota de mercado del consumo de combustibles líquidos, que este país fue uno de los últimos que tuvo una apertura importante a nivel mundial. Y entonces, tú hablas con estas empresas y te dicen, ya sabíamos que íbamos a tener sobresaltos, ¿no? Eso no nos preocupa. Hemos estado en el mercado de lubricantes por 60, 70, 80 y 100 años, dependiendo con quién hables, y pues aquí hemos hecho negocios y el mercado lo vale, ¿no? O sea, ese riesgo-rendimiento está hablado. Y hay otros jugadores que entraron, digamos, en la parte de upstream, que claramente venían con una intención de riesgo y de capturar una oportunidad. Lo vimos en los primeros movimientos de private equity, ¿no? Donde ya hubo salidas, ¿no? de fondos de capital privado que entraron con mucha ambición, hicieron un descubrimiento y luego capitalizaron eso y se salieron, que es el modelo de negocio que los fondos siguen. Y por otro lado tienes quien ya no se siente a gusto con el entorno de inversión y que está viendo reacomodos entre los jugadores que tuvieron, digamos, asignaciones en las rondas petroleras. Entonces estamos viendo redistribución de riesgos, ¿no? Terceros que no habían participado compran 40% o 50% de participación sobre algunos bloques de alguien que ganó pues un número considerable, o tienes a alguien que de plano dice yo me salgo, aquí les dejo todo, o tienes a alguien que dice yo ni siquiera lo vendo, yo renuncio a mi derecho y le regreso al Estado sus asignaciones y me voy a hacer otra cosa. Entonces son digamos dos razones, dos de los escenarios, eso en upstream. Y en la parte de generación eléctrica, pues podrías pensar que no es el ambiente propicio, y vimos una de las transacciones más grandes, ¿no? En renovables, con una empresa china adquiriendo una participación o una empresa que tenía un footprint importante. Entonces, tiene mucho que ver con el perfil de riesgo y con la visión de largo plazo que cada uno de los inversionistas tenga. Y sin duda, en este entorno vamos a ver reacomodos en la parte de renovables, ¿no? Va a haber quien consolide, quien sea un consolidador del sector y que tome posiciones de quien ya se quiere salir. Y también vamos a ver quién de plano, aún con las condiciones actuales, busque nichos donde se pueda invertir y capitalizar, porque tú sabes que el capital siempre está buscando dónde están las condiciones para capturar esa oportunidad de negocio que nadie ve.
o que pocos ven, y eso es lo que te da la ventaja competitiva. Y aquí quisiera agregar algunos puntos a la lista de 3, ¿no?, que nos dio Alejandro. O sea, además de el impacto ambiental, del Estado de Derecho, de la consulta social, que es muy importante, tiene que haber una regulación estable, sin cambios, sin sorpresas, ¿no? Tiene que haber políticas públicas que fomenten la inversión privada para que esta complemente y potencie la inversión pública, porque la inversión pública sabemos que es limitada. Y tenemos que tener acceso a permisos de importación, de construcción, de transporte, de almacenamiento, de distribución, de comercialización. Si eso no está en la ley, pero si frenas al regulador y frenas a quien otorga los permisos, pues frenas la cadena de valor, ¿no? Y yo veo una... Perdón, adelante, por para favor. allá voy, justo voy para allá. Yo veo una gran oportunidad para el private equity en la construcción de plataformas, porque el problema que tiene la generación distribuida o que tiene el abasto aislado es que no tiene escala. Entonces, ¿quién le puede dar escala? Me parece o nos parece que el capital privado tiene un área de oportunidad ahí para desarrollar una plataforma y construir un asset class que una vez que logre una escala atractiva, pues esa se pueda ya sea bursatilizar o fibrar, que también, o sea, una fibra E, pero es una tipo de bursatilización, y en el camino del crecimiento, el financiamiento de proyectos, el financiamiento bancario, un private placement, es que ellos pueden apalancar la eficiencia del retorno sobre el capital de los inversionistas y cerrar el círculo virtuoso, ¿no?, que se está buscando, ¿no? E incluso si se tiene un mecanismo para hacer crecer estos portafolios, una vez que se han construido, pues se puede generar un mercado secundario para estos activos. Súper interesante, creo que, o sea, me sorprende, ¿no? Digo, no me sorprende porque va de la mano con la tendencia global. O sea, hace 4 años estaba hablando de tratar de modernizar, que sin duda creo que se necesita, ¿no? Modernizar las líneas de transmisión, el sistema de distribución. Pero estás hablando de cosas, o sea, ya más tema de generación in situ, tema de almacenamiento, o sea, correcto. Sin duda se necesitan smart grids, ¿no? Eficiencia energética que tú decías, ¿no? O sea, exacto. Pero con escala, ¿no? O sea, ¿cómo lograr esa escala? Pues a través de uniendo el private equity con el financiamiento. Y en la parte de obra pública, adelante. Adelante, Salomón. No, perdón, no, nada más, o sea, un punto, enfatizarlo, ¿no? O sea, yo creo, de acuerdo totalmente, Rubén, o sea, el ciclo de inversión varía mucho sobre el tipo del inversionista, ¿no? Y obviamente hay algunos que están saliendo en su ritmo natural y hay algunos que están, digamos, recapitulando su tesis de inversión de hace unos años, y va a haber cierta consolidación y va a haber cierto movimiento, pero solo haría el underscore de lo que dijiste sobre las reglas, ¿no? Porque en este entorno, ¿no? ¿Cómo pones de acuerdo al comprador y al vendedor en una evaluación, ¿no? Si ciertos flujos que tú estabas esperando, ya sea porque tenías algo de merchant, ya sea porque tenías algo de sales, ya sea porque lo que esperabas en cierta recontratación sobre el despacho, o sea, ahorita, y hay procesos en renovables, y no solo en renovables que están ahí abiertos, pero ya hay apetito, o sea, yo creo que son procesos que van a salir, pero creo que va a tardar unos meses en lo que se puede acordar en cómo hacer esa evaluación, porque creo que dificulto que ahorita compradores y vendedores puedan sentarse y decir, oye, pues sí, me late que esto va por aquí, por allá, ¿no? Yo creo que la evaluación va a ser crítica en los próximos meses, y por eso muy importante lo que dices de las reglas claras, ¿no? Porque eso es lo que permite que alguien se siente en un modelo y diga, así es como yo lo veo going forward, ¿no? Es correcto, y tiene que haber, al final, es una construcción de un acuerdo, y tiene que ser razonable para las partes, ¿no? Y seguramente habrá incertidumbre, pero si el escenario que se acuerda para evaluación es válido para quien participa, las transacciones se dan a veces contra la lógica, ¿no? O sea, y ahí es donde todos nos sorprendemos, ¿no? Dices, ¿cómo está entrando alguien con ese equity, con ese valor, cuando las cosas están muy movidas, ¿no? Dices, pues porque es cuando ellos ven la oportunidad para entrar, a lo mejor la evaluación era favorable por lo que tú dices, ¿no? Y yo quisiera nada más tocar la parte de obra pública. Me parece que algo que hay que seguir insistiendo en cambiar en el discurso es cambiar la meta de autosuficiencia energética por seguridad energética, ¿no? Esta administración habla mucho de autosuficiencia energética, que es muy difícil de lograr, y menos en el periodo que ellos tienen para hacerlo. Lo que sí pueden hacer es abonar a la seguridad energética, y yo creo que eso está en el mejor interés del país.
Y me parece que algo que preguntaban hace rato, ¿qué puede conciliar la visión del Estado con la visión de la iniciativa privada? Y me parece que los esquemas BOT, ¿no? Build, Operate and Transfer, pueden ser un puente donde le dicen, oye, dame este proyecto, yo lo financio, yo lo construyo, yo lo opero un periodo de tiempo razonable para tener mi rendimiento sobre la inversión y luego te lo entrego y es parte de los activos del país. Si la administración en aquel momento así lo decide y si no, te renueva la concesión y te quedas otros 20 o 30 años, ¿no? Es curioso lo que comentas, ¿no? Rubén, y paso a Salomón con esta idea. O sea, creo que ha habido un shift muy importante en la metodología de contratación. Digo, los PIDIREGAS son muy conocidos, las obras públicas financiadas y los IPP, ¿no? Por un lado, las obras públicas financiadas, como bien decías, construyes, no te pagan por hitos y te pagan al final, ¿no? Y por otro lado, el IPP, en donde construyes, operas, y después, si se termina, hay alguna opción en donde puedas transferir la propiedad al gobierno o quedártela y vender con un PPA directo, ¿no? O sea, lo que hemos escuchado y lo que hemos visto es que, por ejemplo, las plantas de ciclo combinado salieron con un esquema de obra pública financiada. Tal vez, digo, no sé muy bien el racional es que quieren tener la operación, pero en términos financieros, pues digo, es totalmente distinto, ¿no? Pagar un lump sum payment al terminar la construcción a diferirlo por el tiempo, tal vez el costo de financiamiento les haría más barato al gobierno, ¿no? Por ejemplo, las líneas de transmisión que se están viendo poco a poco, las nucleares que se están hablando. Ahí, Salomón, y de nueva cuenta, el tema de conciliar, ¿no? Creo que no todo es blanco y negro, sino simplemente nuevas realidades. Ustedes desde la banca, ¿qué están viendo para financiar estas nuevas modalidades contractuales que sin duda alguna van a ser los proyectos grandes, ¿no? Van a ser los multimillion dollar projects, que tal vez la mecánica de financiamiento va a cambiar, pero creo que como existe una transición en esas modalidades contractuales, pues digo, las realidades transaccionales también van a tener que migrar y cambiarse, ¿no? Por ahí ustedes están listos para o están ofreciendo algún tipo de producto financiero para financiar este tipo de proyectos, evidentemente más a corto plazo que a largo plazo. Sí, a ver, yo creo que tanto los OPFs como los IPPs en su momento fueron súper bancables, ¿no? En los contratos, digamos, anteriores históricamente, ¿no? Contratos donde los bancos veían muy claramente el riesgo CFE, un riesgo cuasi soberano, ¿no? Digamos, UMS, y había de dos sopas, ¿no? Decías, bueno, pues financio al IPP a largo plazo con un riesgo, digamos, de off-take CFE, o financio al EPCista que está construyendo con un riesgo de performance, digamos, de que se va a construir en tiempo y forma y que se lo va a entregar a CFE y CFE va a tener el dinero para pagar, ¿no? O sea, de una u otra manera, riesgo CFE, ¿no? Ambos son muy bancables. Yo creo que, a ver, el OPF, desde un punto de vista de costo de capital para el banco, es más eficiente, ¿no? Es corto plazo, típicamente de 3 años, 4 años, dependiendo del activo. Y asumes el riesgo de que pues, CFE te lo va a repagar y después pensarás en cómo financiar CFE bajo su propio balance sheet ese riesgo, ¿no? ese activo. La alternativa del IPP creo que te abre un abanico de instrumentos con los que te podrías financiar, ¿no? Porque CFE al final es un nombre muy conocido en los mercados internacionales, ¿no? Muchos inversionistas lo conocen, y un IPP con un contrato de largo plazo, ¿no? Quizás un banco no te va a financiar a 25 años, ¿no? Te financia tal vez la construcción, pero tienes muchas opciones de refinanciamiento. Puedes incluso salir al mercado incorporando el riesgo de la construcción hoy en día con inversionistas que ya lo toman, ya lo hemos visto en México. Entonces, desde un punto de vista de eficiencia y by the way, donde están las tasas hoy en día para financiarse hacia largo plazo, yo casi te diría, pues financiar IPPs debería de ser pan de cada día y debería ser muy sencillo estructurarlo y sacarlo, ¿no? No estoy tan seguro, quizás no lo he visto en la nueva modalidad. Ahorita está medio incierto qué va a pasar con los IPPs, ¿no? Es decir, se ha dado la instrucción formal a que la CFE revise esos contratos anteriores y quién sabe cómo vengan estos que quieran renegociar. Yo creo que va a haber renegociación y van a salir nuevas cosas y se van a poder financiar, pero no está todavía, digamos, ahí. Yo creo que
Habrá que ver cómo viene. Pero bajo el esquema anterior, los IPPs eran súper bancables y yo creo que mucho más eficientes que el OPF. El OPF para un EPCista era muy eficiente, ¿no? Pero desde un punto de vista del activo para CFE, yo creo que el IPP es mejor, ¿no? Pues vamos a ver, muchísimas gracias. Vamos a ver por ahí qué es lo que pasa para tratar de conciliar todas estas oportunidades que se van a ver independientemente de la reforma, ¿no? Hay una nueva tendencia para migrar a otro tipo de asset classes. O sea, tenemos generación distribuida, tenemos e-mobility, cargadores industriales que se van a tener que financiar a final de cuentas, en eficiencia energética, o sea, tenemos una base muy importante de otros proyectos que se van a financiar, y sin duda alguna ver la forma de financiar o ver la forma de tratar de desarrollar los otros proyectos que CFE está poniendo sobre la mesa, ¿no? Tratar de empezar a jugar con las nuevas reglas del juego, y adaptarnos. Y estoy seguro que la banca va a poder transicionar por ahí, porque como dicen todos, ¿no? México es un país sumamente atractivo, y tal vez desde México no nos damos cuenta de eso, ¿no? Creo que es importante abrir los ojos, y empezar a descubrir esos nichos que bien mencionaban todos y en particular Rubén, que van a cambiar las realidades de la industria.